El espejo de obsidiana maldito. Hay objetos que no deberían venderse, reliquias que debieron permanecer olvidadas en sótanos polvorientos, enterradas bajo capas de tiempo y silencio. El espejo llegó a la casa Sinclair, un martes lluvioso de octubre, envuelto en terciopelo negro y portando una advertencia que nadie quiso escuchar. En su superficie de obsidiana pulida, el cristal no reflejaba la realidad tal como era, sino como podría haber sido, o como nunca debió ser. Y Elena Sinclair, recién divorciada y buscando comenzar de nuevo, estaba a punto de descubrir que algunos reflejos tienen memoria propia. El martillo cayó con un golpe seco que resonó en el salón de subastas como una sentencia final. Vendido por $1,200 a la dama del fondo, anunció el subastador, con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Elena Sinclair levantó su paleta número 47 con mano temblorosa, sin estar completamente segura de por qué había pujado por aquel espejo antiguo. Era magnífico, desde luego. Un marco de madera tallada con intrincados diseños de enredaderas y rostros, apenas perceptibles, que parecían cambiar según el ángulo de la luz. El cristal mismo era oscuro, casi negro, con un brillo que sugería profundidades imposibles. Según el catálogo, databa del siglo XVIII y había pertenecido a una familia noble francesa hasta que la revolución dispersó sus posesiones. Una adquisición interesante, comentó una voz a su lado. Elena se giró para encontrar a un anciano de traje impecable y bastón de ébano. Sus ojos, del color del humo, la estudiaban con intensidad inquietante. Ese espejo tiene historia, una historia oscura. ¿Lo conoce?, preguntó Elena, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. El hombre asintió lentamente. Lo he visto antes, hace muchos años. Perteneció a la condesa Marguerite de Valois. Dicen que lo encargó a un artesano que practicaba artes prohibidas. Ella estaba obsesionada con la juventud eterna, con detener el tiempo. Hizo una pausa, sus dedos tamborileando sobre el bastón. Consiguió su deseo, de cierta manera. Quedó atrapada. Elena sonrió nerviosamente. Seguramente son solo leyendas para aumentar el valor. Quizás, murmuró el anciano, pero si empieza a ver cosas en ese espejo, reflejos que no deberían estar ahí, personas que reconoce pero que lucen diferente. Devuélvalo. Hay cosas peores que perder $1,000, señorita. Antes de que Elena pudiera responder, el hombre se alejó, desapareciendo entre la multitud, con una rapidez sorprendente para alguien de su edad. Ella se quedó mirando su recibo de compra, preguntándose si había cometido un error. 2 días después, el espejo llegó a su nueva casa en las afueras de Portland. Los encargados de la entrega, 2 hombres corpulentos que habitualmente manejaban antigüedades sin pestañear, parecían ansiosos por deshacerse de él. Lo colocaron en el vestíbulo principal, según las instrucciones de Elena, y prácticamente huyeron, rechazando incluso la propina. Esa noche, Elena se quedó frente al espejo, estudiando su reflejo. La superficie oscura la devolvía con una claridad extraña, casi excesiva. Cada detalle de su rostro parecía magnificado, las pequeñas arrugas junto a sus ojos, el cansancio acumulado de meses de divorcio complicado, la tristeza que intentaba ocultar bajo capas de maquillaje profesional. Por un momento, juró que su reflejo sonrió antes que ella. La primera semana transcurrió sin incidentes notables, aunque Elena no podía sacudirse la sensación de ser observada en su propia casa. El espejo dominaba el vestíbulo, capturando cada movimiento, cada sombra que cruzaba frente a él. A veces, al pasar rápidamente, creía ver movimiento en su superficie, cuando ella ya había seguido de largo. «Te estás volviendo paranoica», se decía a sí misma mientras preparaba café cada mañana. «Es solo un espejo, un objeto hermoso y antiguo pero inanimado». El viernes por la noche, su hermana Claire vino a visitarla. Traía vino y la determinación de animar a Elena después de meses difíciles. «Necesita salir, conocer gente nueva», insistía mientras descorchaba la segunda botella. «Marcas ya pasó. Es hora de seguir adelante». «Lo sé», suspiró Elena. «De hecho, hay alguien en el trabajo. Daniel me invitó a cenar». Claire aplaudió emocionada. «Eso es perfecto. ¿Cuándo?» «Mañana, en la noche». Mientras conversaban, Claire se levantó para ir al baño. Al pasar frente al espejo, se detuvo abruptamente. Elena llamó con voz tensa. «Ven a ver esto». Elena se acercó, el vino haciendo que sus pasos fueran ligeramente inseguros. «¿Qué pasa?». Claire señalaba su reflejo con mano temblorosa. «Mírame en el espejo. ¿Notas algo diferente?». Elena estudió la imagen. Su hermana se veía igual que siempre, en cabello castaño corto, ojos verdes brillantes, la cicatriz pequeña en la barbilla de cuando se cayó de niña. «Te ves normal». «No», insistió Claire.
La cicatriz está del otro lado. Elena miró más de cerca. Claire tenía razón. En el reflejo, la pequeña cicatriz aparecía en el lado izquierdo de la barbilla, cuando en realidad estaba en el derecho. Los espejos invierten las imágenes, explicó Elena, aunque su voz sonaba insegura. Es normal, soy enfermera, Elena. Sé cómo funcionan los espejos. Esto no es una simple inversión. Es como si... Claire se cayó, sacudiendo la cabeza. Olvídalo. He bebido demasiado. Pero después de que Claire se fuera, Elena regresó al espejo. Se paró frente a él en la penumbra del vestíbulo, estudiando su propio reflejo con nueva atención. Todo parecía correcto, a misma altura, mismo cabello rubio hasta los hombros, mismos ojos azules cansados. Entonces lo vio, un detalle minúsculo pero imposible de ignorar una vez notado. En su mano izquierda, su reflejo llevaba puesto su anillo de compromiso, el mismo anillo que Elena había dejado de usar hacía 6 meses, que ahora descansaba en el fondo de su joyero. Con manos temblorosas, Elena levantó su mano izquierda real, vacía, sin anillos, pero en el espejo, el diamante brillaba bajo la luz tenue. No durmió esa noche. Elena casi cancela la cita con Daniel. Pasó el sábado, evitando el vestíbulo, tomando rutas alternas por su propia casa para no enfrentarse al espejo, pero la soledad pesaba más que el miedo, y a las 6 de la tarde se encontraba frente a su armario, eligiendo un vestido azul marino, elegante, pero no demasiado formal. Se maquilló con cuidado, ocultando las ojeras de la noche en vela. Cuando finalmente bajó las escaleras, tomó un camino que la llevaba directamente frente al espejo. Se detuvo, respiró profundo y miró. Su reflejo la observaba de vuelta, perfectamente normal. Vestido azul, cabello recogido en un moño bajo, maquillaje impecable, sin anillo. Elena dejó escapar un suspiro de alivio. Solo fue el vino, murmuró. Claire tenía razón. Daniel resultó ser encantador, arquitecto, divorciado también, con una hija de 9 años que vivía con su madre. Conversaron sobre libros, viajes, las pequeñas ironías de comenzar de nuevo a los 40. Por primera vez en meses, Elena se sintió ligera, casi feliz. Me gustaría volver a verte, dijo Daniel al final de la noche, mientras la acompañaba a su auto. Su sonrisa era cálida, genuina. A mí también me gustaría, respondió Elena, y lo decía en serio. Condujo a casa con música suave en el radio, tarareando distraídamente. La casa estaba oscura cuando llegó, solo la luz del porche brillando como un faro solitario. Entró, dejó las llaves en la mesa del recibidor y encendió la luz del vestíbulo. El espejo la esperaba, pero no era ella quien la miraba desde el otro lado. Era Elena, sin duda. Mismo rostro, misma estructura, pero esta Elena llevaba puesto su viejo pijama de franela, el que usaba durante el matrimonio. Su cabello estaba despeinado, su rostro sin maquillaje mostraba arrugas más profundas y lloraba. Lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas mientras sus labios formaban palabras que Elena no podía escuchar. Elena retrocedió, su corazón martillando contra sus costillas. Cerró los ojos, contó hasta 10, volvió a mirar. El reflejo seguía llorando. Con manos temblorosas, Elena se tocó el rostro en seco, sin lágrimas, pero la mujer en el espejo continuaba sollozando, y ahora alzaba una mano como suplicando, como tratando de alcanzar algo más allá del cristal. Elena huyó escaleras arriba, se encerró en su habitación, empujó su tocador contra la puerta. Pasó el resto de la noche acurrucada en su cama, cada crujido de la casa sonando como pasos aproximándose. Al amanecer, agotada y aterrorizada, tomó una decisión. Llamaría a la casa de subastas. Devolvería el maldito espejo. El anciano tenía razón. Algunos objetos no deberían venderse, pero cuando bajó las escaleras con la primera luz del día, el vestíbulo estaba vacío. El espejo había desaparecido. Elena registró cada centímetro de la casa. El sótano oscuro lleno de cajas sin abrir de la mudanza, el ático polvoriento que no había explorado desde que compró la propiedad, cada armario y rincón. El espejo simplemente no estaba. Llamó a Claire, quien llegó en 30 minutos con café y escepticismo. Elena, los espejos no desaparecen solos. Quizás los de la mudanza. No hubo ninguna mudanza. Nadie ha estado aquí excepto tú y yo. Revisaron juntas. Claire cada vez más preocupada por el estado de su hermana. Cariño, has estado bajo mucho estrés. El divorcio, la casa nueva, volver a salir con alguien. Tal vez deberías hablar con alguien. Un terapeuta. No estoy loca, insistió Elena, aunque ella misma comenzaba a dudarlo. Claire se quedó ese día, preparando sopa,
y viendo películas antiguas, tratando de normalizar el ambiente. Pero cuando cayó la noche y finalmente se fue, Elena quedó sola nuevamente con el silencio inquietante de la casa. Se obligó a seguir su rutina nocturna: ducha caliente, té de manzanilla, un capítulo de su libro, pero cuando pasó frente al espejo del baño para cepillarse los dientes, lo vio. No era su espejo de baño ordinario el que colgaba sobre el lavabo, era el espejo de obsidiana, el marco tallado inconfundible, la superficie oscura y profunda, y en él su reflejo sonreía mientras Elena misma mantenía la boca cerrada, paralizada por el terror. El reflejo habló. Elena no escuchó sonido alguno, pero vio sus propios labios moverse en el cristal, formando palabras claras. «Déjame salir». Elena dejó caer el cepillo de dientes y corrió, pero al pasar frente a la ventana de la sala, lo vio reflejado en el vidrio. Al abrir el refrigerador, lo encontró en la puerta de acero inoxidable. En cada superficie reflectante de la casa mostraba el mismo marco ornamentado, la misma oscuridad imposible, y en cada una, su doble la observaba con ojos suplicantes. No durmió, no podía. Pasó la noche en la sala con todas las luces encendidas, evitando mirar cualquier superficie que pudiera mostrar un reflejo. Cuando sonó su teléfono al amanecer, casi grita. Era Daniel. «Buenos días. ¿Sigues interesada en ese brunch del domingo?» Su voz, normal, mundana, fue como un salvavidas en un mar tormentoso. «Sí», respondió Elena, su propia voz ronca por la falta de sueño. «Sí». Por favor. Se encontraron en un café del centro, luz del sol filtrándose por ventanas amplias. Elena evitó su reflejo en los vidrios, enfocándose completamente en Daniel, en su sonrisa, en sus historias sobre restauraciones de edificios históricos, la realidad sólida de su presencia. «¿Estás bien?», preguntó él finalmente. «Pareces cansada». «No he dormido bien», admitió Elena. «La casa nueva. Ruidos extraños». «¿Ruidos extraños? Soy arquitecto. Podría echarle un vistazo si quieres. Estas casas antiguas a veces tienen problemas de fontanería, estructurales». En la oferta era tentadora, en compañía un profesional racional explicando fenómenos extraños. «Me encantaría», dijo Elena en esa tarde. Daniel llegó con su caja de herramientas, revisó los grifos, inspeccionó las vigas, evaluó los cimientos. Elena lo seguía, agradecida por cada explicación práctica, cada solución mundana, hasta que entraron al vestíbulo. «Aquí había un espejo, ¿verdad?», preguntó Daniel, señalando las marcas en la pared donde había colgado el espejo de obsidiana. «Puedo ver los agujeros de los tornillos». «Sí», murmuró Elena. Lo devolví. Pero mientras Daniel examinaba la pared, Elena vio algo en la ventana del vestíbulo. Su reflejo, naturalmente, pero detrás de ella, en el cristal, estaba el espejo. Y en el espejo estaba Daniel. Pero este Daniel tenía sangre en su camisa, sus ojos vidriosos y vacíos. Elena giró bruscamente. Daniel real estaba bien, sonriéndole. Todo parece estructuralmente sólido. Cuando volvió a mirar la ventana, solo vio reflejos normales. Esa noche, después de que Daniel se fuera con promesas de otra cita, Elena tomó una decisión desesperada. Llamó al número que había encontrado en los papeles de la subasta, rogando que el anciano del bastón atendiera. Una voz áspera respondió al tercer timbre. «Sabía que llamarías». «¿Quién es usted?», exigió Elena, su voz temblando entre miedo y rabia. «¿Qué me vendieron?». Una risa seca resonó a través de la línea. «No te vendí nada, niña, traté de advertirte. Pero nadie escucha nunca. Ven a mi dirección mañana al mediodía. Es hora de que entiendas lo que compraste». La dirección era en el barrio antiguo de Portland, una casa victoriana que parecía inclinarse sobre la calle como un anciano encorvado. El hombre que abrió la puerta era el mismo de la subasta, pero parecía años más viejo, como si el tiempo se hubiera acelerado para él. «Entra», dijo simplemente, «y no toques nada». El interior era un museo de antigüedades, pero a medida que Elena miraba más de cerca, notaba algo perturbador. Todos los espejos en la casa estaban cubiertos con tela negra. Docenas de ellos, de todos los tamaños, todos velados. «Me llamo Laurent Beaumont», dijo el anciano, sirviéndose brandy con manos temblorosas. «Soy el último descendiente de la familia que cuidó el espejo de Marguerite durante 200 años, hasta que mi sobrino idiota lo robó y lo vendió para pagar deudas de juego». Elena se sentó en el borde de una silla de terciopelo desgastado. «Cuénteme sobre la condesa, la verdad». Laurent bebió profundamente antes de hablar. Marguerite de Valois no era noble de nacimiento. Compró su título, su posición. Era vanidosa, cruel, obsesionada con la belleza. Cuando comenzó a envejecer, buscó a un alquimista, un hombre que decía
poder atrapar el alma en cristal, preservar la juventud eternamente, el espejo. Pero el precio era alto. Para atrapar su juventud, debía atrapar también su vida. Marguerite aceptó, creyendo que sería inmortal. El alquimista forjó el espejo con obsidiana de una antigua tumba, usando rituales olvidados, y funcionó. Marguerite quedó congelada a los 28 años. Lorraine se levantó y caminó hacia una de las formas cubiertas. Pero hay un detalle que el alquimista no mencionó. El espejo no atrapa a una persona, atrapa infinitas versiones de ella. Cada decisión que tomamos crea una bifurcación, un camino no tomado. El espejo muestra esos caminos con un movimiento rápido. Lorraine arrancó la tela de uno de los espejos. Elena gritó. En el cristal había una mujer joven, hermosa, vestida con ropas del siglo XVIII. Estaba atrapada, sus manos presionando contra el vidrio desde adentro, su boca abierta en un grito silencioso. Marguerite, ella ve todas las vidas que pudo haber vivido, susurró Lorraine. Todas las elecciones diferentes, y lentamente, esas otras versiones comienzan a sangrar en nuestra realidad. El espejo busca equilibrio, intercambio. Elena comprendió con horror glacial. Las cosas que he visto son otras versiones de mí, versiones de ti, que tomaron decisiones diferentes. Una que nunca se divorció, una que nunca conoció a Daniel. Y eventualmente, el espejo te ofrecerá un intercambio. Puedes cambiar lugares con una de ellas, vivir la vida que ellas viven, mientras ellas quedan atrapadas en el cristal. ¿Cómo lo detengo? Lorraine la miró con ojos hundidos. Solo hay dos maneras: destruir el espejo, lo cual liberaría a todos los atrapados en él y colapsaría las realidades, probablemente destruyéndote en el proceso, o hacer el intercambio, elegir una vida diferente y aceptar el costo. Elena se levantó bruscamente. Debe haber otra forma, magia, ritual, algo. Si la hay, mi familia la buscó durante 2 siglos sin éxito. Marguerite todavía está atrapada, y ahora tú estás conectada al espejo. Ya has comenzado a ver los caminos. Pronto comenzarás a vivirlos. En esa noche, Elena regresó a su casa. El espejo la esperaba en el vestíbulo. Había reaparecido, como sabía que lo haría. Se paró frente a él, estudiando los reflejos que danzaban en su superficie. Vio a una Elena que nunca se divorció, que seguía casada con Marcas, que parecía tranquila, pero vacía. Vio a una Elena que rechazó la cita con Daniel, que vivía sola, segura, pero terriblemente solitaria. Vio versiones felices, versiones tristes, versiones exitosas y versiones fracasadas. Y en todas ellas, vio la pregunta: ¿habría sido mejor haber elegido diferente? El espejo susurró con voces que solo ella podía escuchar: Elige, elige. Los siguientes días fueron un descenso a la locura. Elena ya no podía distinguir claramente entre su vida y las vidas de sus reflejos. Se despertaba en su cama, pero con recuerdos de conversaciones que nunca había tenido. Encontraba objetos en su casa que no recordaba comprar en un jarrón azul. Fotografías enmarcadas de lugares que nunca había visitado. Un libro con una dedicatoria de Márquez fechada 6 meses atrás. El espejo crecía, o quizás era que Elena lo veía en más lugares. Ya no solo en superficies reflectantes, sino en el aire mismo, superponiendo su realidad con otras. Caminaba por su sala y veía fantasmas de sí misma viviendo vidas paralelas en el mismo espacio. Una Elena preparando la cena para Marcas, otra llorando sobre papeles de divorcio, otra riendo al teléfono con Daniel. Claire la encontró un martes por la tarde hablando sola en el vestíbulo. Elena, esto es serio. Necesitas ayuda profesional. ¿No lo ves?, preguntó Elena, señalando al espejo. Están todas ahí. Todas las versiones de Mía, todas las vidas que no viví. Y en Claire miró el espejo y solo vio un reflejo normal de ambas. Cariño, no hay nadie más que nosotras en esa noche. Elena soñó con la condesa Marguerite. La mujer del siglo XVIII se sentaba frente a ella en una habitación que existía solo dentro del espejo, tomando té de porcelana fina, con manos que no podían sostener nada real. El dolor no es elegir incorrectamente, dijo Marguerite en francés, perfecto, que Elena de alguna manera comprendía. El dolor es creer que existe una elección correcta. Cada camino tiene su precio, cada vida su pesar, pero tú elegiste, respondió Elena. Elegiste el espejo. A Marguerite sonrió tristemente. No elegí el espejo, elegí no elegir. Preferí la ilusión de todas las posibilidades a la realidad de una sola vida. Y ahora existo en ninguna parte, viendo todo, viviendo nada. Elena despertó con una claridad repentina. Llamó a Daniel. Necesito que vengas ahora. Ni trae un martillo pesado. Daniel llegó 30 minutos después,
confundido pero preocupado. Elena, ¿qué está pasando? ¿Confías en mí?, preguntó ella. Él vaciló, estudiando su rostro. Apenas te conozco, lo sé, pero ¿confías en que hay una buena razón para lo que estoy a punto de pedirte? Lentamente, Daniel asintió. Confío en que crees que hay una buena razón. Es suficiente. Necesito que destruyas ese espejo. Daniel miró el espejo de obsidiana, sus ojos de arquitecto evaluando el marco tallado, el cristal antiguo. Veil una fortuna. Si tiene problemas estructurales, puedo simplemente descolgarlo, almacenarlo en algún lugar. Necesita ser destruido. Elena tomó su mano, sorprendiéndose por lo firme que se sentía, lo real. Hay versiones de mí atrapadas en ese espejo, versiones que tomaron diferentes decisiones. Una que nunca se divorció, una que nunca te conoció, una que murió joven. Y el espejo quiere que elija cambiar lugares con una de ellas. Daniel no se rió. No llamó a una ambulancia. Simplemente estudió su rostro durante un largo momento. Si destruyo esto, ¿estarás bien? No lo sé. Loren dijo que podría destruirme también. Pero prefiero eso a vivir así entre realidades sin estar completamente en ninguna. Loren, es una historia larga. Daniel alzó el martillo. ¿Últimas palabras? Elena miró al espejo una última vez. Vio todas sus versiones. A la esposa infeliz, la divorciada solitaria, la mujer que murió en un accidente que esta Elena sobrevivió. Vio a la condesa Marguerite, todavía hermosa, todavía joven, todavía atrapada después de 200 años, y vio su propio reflejo real, cansado, asustado, imperfecto, pero vivo, viviendo una vida, esta vida, con todos sus errores y posibilidades. Elijo esto, dijo Elena. Elijo ahora. El martillo cayó. El cristal no se rompió como vidrio ordinario. Se hizo añicos en una explosión de oscuridad que llenó el vestíbulo. Elena sintió un tirón violento, como si algo tratara de arrancarla de la realidad. Vio rostros en la oscuridad en Marguerite, sus otras versiones, incontables almas atrapadas durante siglos, todas liberándose, todas disolviendo en luz y sombra, y luego, silencio. Elena despertó en el suelo del vestíbulo. Daniel estaba arrodillado junto a ella, su mano en su hombro. «Elena, ¿estás bien?». Ella se sentó lentamente. El espejo era solo fragmentos de obsidiana esparcidos por el suelo, el marco tallado partido en pedazos. Se tocó el rostro, los brazos, confirmando que seguía siendo sólida, real. «Creo que sí», susurró. Durante las siguientes semanas, Elena limpió los fragmentos del espejo, los enterró en el jardín trasero, cada pieza separada. Loren llamó una vez para confirmar que todavía vivía, que la destrucción había funcionado. Marguerite había sido vista por última vez caminando en los jardines de Versalles en 1789, finalmente libre, finalmente capaz de morir. Las versiones alternas de Elena nunca regresaron, pero a veces, en momentos tranquilos, Elena se preguntaba sobre ellas. La Elena que se quedó con Márquez finalmente encontró felicidad. La Elena que murió joven, ¿había vivido lo suficiente para importar? Decidió que no importaba. Esas vidas eran ecos, posibilidades. Esta vida, con sus imperfecciones y su incierto futuro con Daniel, era la única real. Una tarde, 3 meses después, mientras preparaba café en su cocina, vio un reflejo en la ventana que la hizo pausar. Era solo ella, ordinaria y presente, pero por un momento pensó que su reflejo le sonrió primero. En lugar de miedo, sintió gratitud. Había elegido, y por primera vez en años, estaba segura de que había elegido correctamente, no porque fuera la mejor elección posible, sino porque era suya, y eso, finalmente, era suficiente.